Vamos a ver el sistema vestibular. Este sistema, en algunos libros, incluso viene incluido con el sistema nervioso motor, porque, como veréis cuando demos a partir del lunes el sistema nervioso motor, va a estar muy vinculado, está vinculizado con nuestros movimientos. Por tanto, por eso mismo, el sistema vestibular lo damos al final del sistema sensorial y el comienzo del motor. ¿Y por qué tiene tanta relación? Porque gran parte, por favor, callaros, de los reflejos posturales que realizamos, la fibra aferente sale del vestíbulo. Y puesto que estos reflejos posturales son fundamentales para mantener la postura y ajustar con los músculos antigravitatorios las fuerzas de aceleración gravitatorias que actúan sobre nosotros, van a ser muy importantes para el desarrollo de los movimientos. Decíamos antes de ayer, que eran importantes para el mantenimiento del campo visual, para el control de la postura, el ajustar la postura y para controlar los movimientos. A ver, por favor. Bien. A lo largo de esta clase tenemos que dar el sistema vestibular, y es más, si no lo acabo, lo mismo os lo dejo para vosotros, porque yo el lunes tengo que empezar el motor, con lo cual os quiero muy calladitos y atentos porque yo lo voy a acabar hoy. ¿Qué comprende el sistema vestibular? Pues el sistema vestibular está en el oído interno y comprende una serie de tubos y sacos membranosos que, debido a que tienen un aspecto como si fuera un laberinto, se llama laberinto membranoso. Dentro de esos tubos y sacos está relleno de endolinfa, que aquí en esta figura aparece en azul. Y estos tubos y sacos se encuentran dentro del hueso, de modo que los compartimentos óseos van a tener la misma forma que los tubos, que el laberinto membranoso, es decir, que van a ser tubos y sacos que rodean al laberinto membranoso, y el líquido que está entre el hueso y el laberinto membranoso va a ser la perilinfa. Pues bien, estos tubos y sacos, donde se encuentra albergado el aparato vestibular, tienen tres zonas que van a ser sensibles. Van a ser, por un lado, los tres canales semicirculares y, por otro lado, los órganos otolíticos, que son el utrículo y el sáculo. Los tres canales semicirculares tenemos que van a ser tres. Los tres desembocan en el utrículo y reciben nombres dependiendo en qué situación con respecto al espacio se encuentran. Vamos a tener que hay un canal semicircular que lo llamamos anterior o superior, otro canal semicircular que se llama horizontal o lateral y un tercer canal semicircular que se llama posterior. Los tres canales, entre ellos, hacen ángulos rectos, de modo que están organizados ortogonalmente y así abarcan las tres direcciones del espacio. Y la dirección que tienen los canales, como veremos, no es exactamente como uno se lo imagina, sino que cuando los miramos, vamos a ver que, por un lado, el horizontal no es exactamente horizontal, sino que está 30 grados por encima de la línea media, levantado hacia adelante. Y los posteriores y anteriores tampoco son entre ellos ortogonales, pero no son paralelos a la línea media, sino que con respecto a la línea media vienen a tener unos 45 grados. Todo esto es importante porque los canales semicirculares del lado derecho y del izquierdo van a ser pares funcionales a la hora de realizar la transducción de las aceleraciones rotatorias, que son las que se encargan de informar. De modo que tienen estas direcciones porque van a ser fundamentales para los reflejos vestíbulo-oculares. Como son fundamentales para reflejos vestíbulo-oculares con los cuales mantenemos el campo visual fijo, a pesar de que nuestra cabeza esté moviéndose, es decir, aunque estemos saltando o vayamos en un autobús por una carretera con muchos baches, nosotros mantenemos el campo visual fijo gracias a que la información que llega procedente de los canales semicirculares va a ser procesada por el reflejo vestíbulo ocular, que hace que los ojos se muevan en dirección contraria al movimiento, y así la
vista se mantiene fija en el punto de fijación. Para eso, estos canales semicirculares tienen que estar distribuidos de un modo muy parecido a los músculos extraoculares que mueven los ojos dentro de la órbita, y por ello tienen esta distribución, porque cada canal semicircular va a mover músculos distintos para mantener el globo ocular manteniendo fija la mirada en el campo receptivo. Y a la hora de trabajar van a trabajar a la par, de modo que los horizontales se encuentran en el mismo plano, con lo cual van a ser pares funcionales. Y los anteriores y posteriores, como veis, es imposible que estén en el mismo plano porque están desplazados cada uno en el oído interno de cada lado, pero lo que sí que podemos ver que el posterior de un lado es el plano paralelo al anterior del otro. Lo mismo pasa con el anterior de ese lado con el posterior. Pues bien, el anterior de un oído va a ser par funcional del canal semicircular posterior del contrario. De modo que en este caso vamos a tener 3 pares de canales semicirculares que van a funcionar de un modo heterónimo o contrario, es decir, que cuando uno se activa el otro se va a inhibir las fibras que proceden de él. De modo que todo esto ya está visto. ¿Para qué sirven? Pues aquí ponen este ejemplo, por ejemplo, el canal semicircular anterior se activaría cuando nosotros a alguien le decimos que sí con la cabeza. No es perfecto porque lo perfecto sería que dijéramos que sí 45 grados, porque es orientación perfecta. El canal semicircular horizontal se va a activar cuando decimos que no. Tampoco es perfecto porque sería lo perfecto si tenemos la cabeza como 30 grados elevada para que sea el plano perfecto. Y así podíamos decir del otro. Es decir, que a medida que nosotros estamos moviendo la cabeza, se producen aceleraciones angulares sobre ella, bien porque la movemos nosotros o bien porque estamos en una plataforma que está girando, y esas aceleraciones angulares van a ser percibidas por células sensoriales que están en los canales semicirculares. ¿Y dónde se encuentran esas células? Pues las células sensoriales de los canales semicirculares se encuentran, esto es un ejemplo de simetría en espejo, que es lo que tiene un canal semicircular frente a los contrarios. Fijaros que la imagen de este es como si se estuviera viendo la imagen que daría del espejo de ver este. El hecho de que sea imagen en espejo es lo que provoca que el par funcional del canal semicircular posterior vaya o haga par funcional con el anterior. Y aquí son ejemplos que bajé de la red para que veamos qué es la simetría en espejo. En este caso a la cara de Marilyn Monroe, si la partimos por la mitad y hacemos 2 imágenes con una mitad y 2 imágenes con otra, hay simetría en espejo en las dos. Si no, no hay simetría en espejo. En este caso sí, porque las dos son iguales, pero con simetría en espejo. Están cogiendo la mitad izquierda de la cara y en el otro la mitad derecha. Y en el extremo final del canal semicircular hay un ensanchamiento que es la ampolla. La ampolla, fijaros, porque es importante que lo tengáis en cuenta luego, está situada en la zona del canal semicircular más cerca del utrículo. Y en esa zona la mucosa se engrosa de una forma que llamamos cresta. Y es ahí en la cresta donde están alojadas las aproximadamente 7.000 células ciliadas que van a procesar o transducir la información sobre la aceleración angular. De modo que en la cresta, que está situada en la ampolla de los canales semicirculares, cada uno va a tener las suyas, o sea que en total tendremos 6 ampollas, 3 en cada oído, van a estar las células ciliadas, que son muy similares a las que hemos visto en el sistema auditivo. Son mecanorreceptores que van a transducir cuando se mueven los cilios y que los canales que tienen son los mismos y el modo de transducir es similar. Se encuentran situadas en la cresta para los canales semicirculares, y para el utrículo y el sáculo, que son lo que llamamos órganos otolíticos y que transducen la información de la aceleración lineal o translacional, es decir, cuando nos movemos hacia adelante o hacia atrás, bien porque estamos andando y corriendo o bien porque vamos en un vehículo, en un coche o en un tren. Pues el utrículo y el sáculo van a informarnos sobre esas aceleraciones lineales. Y para ello tienen una zona que es la mácula, se llama, donde se engrosa también ahí la mucosa, y ahí tenemos situadas las células ciliadas del utrículo y del sáculo, con la
especialidad de que el utrículo, su mácula está orientada horizontalmente y el sáculo está orientado vertical, de modo que uno va a estar más especializado en aceleraciones lineales horizontales y el otro va a estar más especializado en aceleraciones lineales verticales. Aquí tenemos el utrículo con la mácula horizontal y el sáculo con la mácula vertical. Y como veis, el utrículo es el que conecta con las ampollas de los canales semicirculares. Todo, como veis, está a su vez conectado con la cóclea, porque de hecho todo esto, como sabéis, está relleno de endolinfa. Esto es una célula ciliada del sistema vestibular, que es muy similar, como he dicho antes, a la del sistema auditivo, y la única diferencia es que tiene un cilio que es diferente a los esterocilios, que se llama quinocilium, que lo podéis ver con K y con C, depende del libro, lo traducen de un modo distinto, y que este cilio es más grueso, no está formado por actina, sino que está formado por, ¿cómo eran? Microtúbulos, sí, son microtúbulos dentro de los que está formado por microtúbulos, y curiosamente las células del sistema auditivo, las células ciliadas, lo tienen cuando se está desarrollando el sistema auditivo, pero al madurar lo pierden. En cambio, las células del sistema vestibular mantienen el quinocilio. Y el quinocilio tiene la cosa curiosa de que es más alto que el esterocilio más alto, de modo que siempre va a estar colocado en un extremo. Y el quinocilio, por tanto, va a ser el que nos va a marcar lo que llamamos el eje funcional de polarización, que aunque no lo he llamado así antes, es el que cuando se inclinan los estereocilios del más corto hacia el quinocilio, se despolariza la célula, y si se inclina en sentido contrario, se hiperpolariza. La transducción es igual, está llevada por canales TRPA1, tenemos los tip links que unen uno con otro, en condiciones de reposo están medio abiertos, por eso entra potasio, cuando se inclinan hacia el quinocilio entra más potasio, por eso se despolariza, cuando se inclina en sentido contrario se hiperpolariza. De modo que podemos decir que las células ciliadas tanto del utrículo del sáculo como de los canales semicirculares a partir de ellas van a conectar con la parte estática del octavo par craneal o estatoacústico, que en condiciones de reposo, como las células ciliadas liberan neurotransmisor, esas van a estar activas, como veis aquí, que tienen descarga en condiciones de reposo, y que cuando se inclinan los esterocilios en dirección al quinocilio, que es lo que llama la gente que estudia el sistema vestibular, esto lo llama el eje funcional de polarización, que va a ser interesante para entender cómo se traducen las fuerzas aceleratorias. El eje funcional no es más que un vector cuyo empiece está en el esterocilio corto y el vértice está en el quinocilio. Nos está marcando cuál es la dirección en la cual se despolariza la célula ciliada. Pues bien, cuando se mueven en dirección al eje funcional de polarización, se despolariza y el octavo par aumenta la frecuencia de descarga. Si se mueve en sentido contrario, se hiperpolariza y disminuye la frecuencia de descarga. A ver vosotras, tenéis tendencia a hablar, ¿eh? Yo ya os digo que yo tengo buena memoria visual y cuando corrijo los exámenes y veo las caras, recuerdo a la gente que me molesta más o menos, con lo cual es una cosa mala que tenga esa memoria. Vamos a ver. Vamos a ver cómo transducen los canales semicirculares. Los canales semicirculares hemos dicho que son los que se encargan de transducir las aceleraciones rotatorias. Por tanto, nos están informando de cualquier episodio, o sea, si estamos dando volteretas en el aire, porque se nos da bien hacerlas, nos están informando de a qué velocidad, más que a qué velocidad, con qué aceleración estoy dando las volteretas. ¿Y cómo lo consiguen? Pues porque ahí en la zona donde está la cresta, en donde se encuentran las células ciliadas, que son unas 7000, tienen los esterocilios inmersos en una cosa que llamamos la cúpula, que es una cápsula gelatinosa que está suspendida del techo de la ampolla, y de modo que cuando la endolinfa se mueve va a mover a la cúpula, es decir, que la cúpula podríamos asemejarla en un velero lo que son las velas. Si el viento mueve la vela se mueve en dirección al viento. Pues aquí, si la endolinfa se mueve, en este caso la cúpula se mueve en dirección al viento. Y como dentro están inmersos
los estereocilios, entonces lo que va a provocar es que se produce una deflexión de los mismos. Si la deflexión es en dirección del eje funcional de polarización, se despolarizan todos. Si no lo es, no se despolarizan. Entonces nosotros necesitamos saber cómo es el eje de polarización de los estereocilios que están alojados a nivel de los canales semicirculares. Pues sabemos que todos tienen la misma dirección y sabemos que los canales semicirculares horizontales, fijaros aquí, es un dibujo muy mono donde vemos todos los estereocilios y el gordo que va adelante es el quinocilio, con lo cual nos está marcando el eje funcional de polarización. Pues bien, este eje funcional de polarización para los canales semicirculares horizontales es hacia el utrículo, es decir, que si el canal y luego tenemos la ampolla y el utrículo está cerca de la ampolla, cuando se inclinan hacia el utrículo se despolarizan, cuando se inclinan en dirección contraria se hiperpolarizan. Ese es el eje funcional de polarización para los canales semicirculares horizontales, los que nos informan si la cabeza se mueve en este sentido. Para los canales semicirculares anteriores y posteriores, el eje funcional de polarización es el contrario, es decir, es como si fuera una señal de tráfico que está indicando lo contrario. En una dice para allí el utrículo y esos son los horizontales los que tienen ese eje funcional de polarización. Los que están diciendo para allí el canal semicircular es el eje funcional de polarización que tienen el posterior y el anterior, que como son pares funcionales tienen que tener el mismo eje funcional. Bien, entonces aquí tenemos un ejemplo del eje funcional de polarización del canal semicircular horizontal, que nos interesa porque es donde siempre ponemos el ejemplo de cómo funciona. Entonces tenemos aquí, la verdad que con tanta luz se ve fatal la proyección, ¿verdad? ¿Queréis que apague alguna? Porque es... bajo la persiana. Bien. Bueno, pues a ver, aquí tenemos un ejemplo de qué sucede cuando la cabeza está rotando hacia la izquierda. Cuando la cabeza rota hacia la izquierda, lo que sucede es que la endolinfa tiene mucha inercia y lo que hace es que no rota con el hueso. Por favor, callaros porque estáis hoy terribles. No rota, lo cual significa que es como si rotara a la izquierda. Vosotros mismos, si vais luego en vuestra casa o en la cafetería y cogéis una taza con leche o con cualquier otro líquido y la giráis, notaréis que se forma una burbuja en el centro, lo que significa que el líquido que está dentro de la taza no está girando con la taza porque tiene inercia. Entonces, los primeros 15 a 30 segundos la inercia de los líquidos no acompaña al envase y esto es lo que le pasa a la endolinfa. Cuando gira hacia la izquierda, la endolinfa, como no gira como el hueso, se queda, que es como si girara al revés, de modo que está girando a la derecha. Como los ejes funcionales de polarización de este caso, que estamos rotando la cabeza hacia la izquierda, con lo cual se está activando los canales semicirculares horizontales, si la endolinfa se está moviendo hacia la derecha, es decir, en sentido de las agujas del reloj, cuando la cabeza se mueve en sentido contrario, entonces las células ciliadas del canal semicircular izquierdo se despolarizan y las del derecho se hiperpolarizan. Esto indica que la fibra aferente del octavo par que conecta con esas células ciliadas, las del izquierdo, va a aumentar su frecuencia de descarga y en cambio las del derecho va a disminuir. Pues bien, el sistema nervioso va a interpretar esta llegada donde aumenta la frecuencia de descarga del izquierdo con la del derecho, que yo estoy girando mi cabeza hacia la izquierda. Si lo que llega codificado es que se activa el derecho y se disminuye la frecuencia de las fibras del izquierdo, es decir, aumenta la frecuencia de descarga del octavo par que lleva información del canal semicircular horizontal derecho, si ese es el que aumenta y disminuye el otro, entonces yo sé que estoy moviendo la cabeza en el plano horizontal hacia la derecha. ¿Qué ocurre con los otros canales semicirculares? Pues es exactamente lo mismo, porque como los ejes funcionales de polarización son los mismos, siempre van a funcionar de un modo heterónimo o contrario. Siempre la información, según en qué movimiento estemos moviendo la cabeza, sea hacia adelante o hacia atrás, uno se va a activar y el otro se va a inhibir, porque en ese caso
los ejes funcionales de polarización son iguales, aunque son los contrarios del horizontal, son hacia la zona interior. Sí, porque los dos tienen el eje funcional de polarización igual. La endolinfa en los dos se está moviendo hacia el derecho, de modo que en este caso coincide con el eje y en el otro es el opuesto. ¿Lo veis cuando giro, no? En este coincide, es esta dirección, pero en el contrario no coincide, con lo cual uno despolariza y el otro se hiperpolariza. ¿Lo veis? Bien, entonces de este modo, gracias a los canales semicirculares, nosotros podemos detectar todas las fuerzas de aceleración angular que actúan sobre nuestra cabeza. Como la inercia solo dura unos 15 a 30 segundos, luego ya deja de funcionar y solo funcionará cuando cambie la velocidad. Esto indica que estos sensores nos informan de aceleración, no de una velocidad constante. Ya sabéis que aceleración es un cambio de velocidad. Solo cuando hay cambio de velocidad se produce este problema debido a la inercia que hace que se activen. Una vez que se mantiene la velocidad ya no hay aceleraciones cero y entonces nosotros ya no percibimos esa información. Aquí tenemos un ejemplo. Esta señora está girando la cabeza, en este caso hacia la derecha, va aumentando la velocidad hasta que se mantiene y luego la vuelve a disminuir porque cambia el giro. Pues bien, lo que está informando cada uno de los canales semicirculares, el que tiene el eje funcional de polarización en la misma dirección, aumenta su frecuencia de descarga, luego disminuye, para, y cuando decelera vuelve a producir lo contrario. Daros cuenta que cuando paramos lo que se produce es una deceleración y eso lo que va a provocar es que por inercia se va a seguir moviendo la endolinfa, de modo que durante ese tiempo está produciendo lo contrario. Esa es la sensación que nosotros cuando nos podemos a dar vueltas, yo de mayores no solemos hacerlo, pero de niños sí, cuando de repente paras parece que te da vueltas todo, y es por el efecto de la deceleración sobre el sistema vestibular. Bien, ahora vamos a los órganos otolíticos. Los órganos otolíticos decíamos que informan sobre aceleraciones, pero son aceleraciones lineales. Con lo cual, el modo como las células ciliadas tienen que estar situadas tiene que ser distinta. Nosotros necesitan los canales semicirculares porque como son pequeños tubos, van a ser muy sensibles a movimientos rotatorios. Ahora necesitamos una concha plana que sea sensible a movimientos de traslación, movimientos horizontales. Entonces esto casi se podía asemejar como si yo voy con un flan grande y lo voy moviendo, noto que el flan, si yo lo muevo hacia adelante, se me viene hacia mí, si lo muevo hacia atrás, se va al revés. También por inercia le pasa lo mismo. De hecho, cuando cogemos y le vamos a dar a alguien el vaso con un líquido, si lo hacemos muy rápido, el agua o el líquido que hay adentro se vierte y me moja a mí, no al otro, porque por inercia tiende a moverse en sentido contrario al movimiento. Pues es lo que pasan con los órganos otolíticos. Los órganos otolíticos que están, los somas están en la mácula y los estereocilios están inmersos en lo que llaman la membrana otolítica, que es una matriz gelatinosa, como la gelatina que hacéis en casa, y que tiene unos cristalitos que son los otolitos, que no es más que carbonato calcio, mide unos 5 a 10 micras y que están por la parte superior y también algunos inmersos. Eso lo que hacen es que la densidad de esa sustancia gelatinosa sea más alta que la densidad de la endolinfa. Y como sabéis que la fuerza gravitatoria va a actuar de un modo mayor a mayor masa, mientras más masa tengamos, el efecto aceleratorio de la propia gravedad que va a actuar sobre nuestros órganos otolíticos va a hacer mucho más efecto sobre esta membrana otolítica que tiene estos cristales que son los que dan nombre a los órganos otolíticos. Entonces hacen que cualquier pequeño desplazamiento de la cabeza va a provocar que se muevan los estereocilios, se mueva toda la membrana otolítica y los estereocilios que están en ella inmersos. La membrana otolítica sería en este caso lo que antes yo decía el flan, pero dentro de ese flan están metidos los estereocilios, que son los que tienen los canales que van a, cuando se inclinan, abren o cierran más el canal por el cual entra el potasio y por tanto van a poder ser sensibles a aceleraciones lineales.
Aquí tenemos más ejemplos de cómo la membrana otolítica. En estos ejemplos están poniendo los otolitos solo en la superficie. Realmente en la mayor parte de los libros dicen que aunque están muchos en la superficie, también encontramos cristales sumergidos dentro de la membrana. Y aquí tenemos este sujeto, ¿qué pasa cuando él inclina la cabeza para atrás? Pues cuando inclina la cabeza para atrás, la membrana otolítica se va a desplazar hacia atrás gracias a la masa que ocasionan los propios cristales de carbonato cálcico, y eso va a hacer que desplacen los esterocilios de las células ciliadas que están inmersos en la membrana. Pero bueno, a ver qué os pasa. Sí, hombre, pues no, está bien claro porque estabas tirado para atrás hablando. ¿Es algo referente a la clase? Sí, pero no es que te quería enterar. Pues mejor me preguntas a mí que no a ella. ¿Qué? Era de esto, pero de organografía. Ah, bueno, pues ahí yo no entro en organografía, el profesor de organografía. ¿De acuerdo? Bien, entonces, si tenemos dos planos, el horizontal y el vertical. Si nosotros tuviéramos todas las células ciliadas con un eje funcional de polarización igual para todas, como ocurre a nivel de los canales semicirculares, tan solo nos enteraríamos si nos movemos en esta dirección o si nos movemos en esta, pero no habría más direcciones. Pero claro, en el espacio hay todas las direcciones posibles, no solo en el plano horizontal, sino también en el vertical. Para que los órganos otolíticos nos informen de todas las posibles aceleraciones lineales, tanto del plano horizontal como del vertical, lo que ocurre es que, a diferencia de la ampolla, que todas las células ciliadas tienen el eje funcional de polarización igual, que para los horizontales es hacia el utrículo y para los otros es en dirección contraria, cuando miramos el utrículo y el sáculo, vemos que los ejes funcionales de polarización están dirigidos, como veis, en todas las direcciones posibles del plano horizontal y del vertical, de modo que va a haber células que están informando en una dirección y otras que tienen el eje funcional de polarización en la dirección contraria. ¿Esto qué significa? Que ante cualquier aceleración lineal que se produzca, si me empujan para aquí, para allí o para allí, yo me entero en qué dirección me están empujando, porque en cada uno de los casos ese empuje va a provocar que se activen un grupo de células ciliadas, se inhiba otro grupo y el resto no cambie. Y según qué grupo se activa, mi cerebro va a conocer que la aceleración lineal que yo percibo es porque me han dado un empujón a la derecha, porque me han dado un empujón de 45 grados entre la parte anterior, puedo percibir perfectamente en qué dirección es la aceleración lineal. El hecho de que tengamos que las células ciliadas que están en el utrículo, que son más numerosas que la del sáculo, aquí creo que son 16.000 y aquí 30.000, van a estar informándonos de eso. ¿Y para qué sirven? Pues las células ciliadas, en este caso, vamos a poner ejemplos fáciles, las del utrículo se van a activar muy fácilmente, pues cuando vamos en un coche acelerando y decelerando, se van a estar activando. Las del sáculo, cuando subimos en un ascensor, en el momento que despega, hasta que adquiera, si es que va a un piso, tiene 30 pisos, hasta que no se normalice o deje de haber aceleración, lo notamos. Por eso lo más desagradable cuando montas en esos ascensores es el comienzo y el final, porque es la sensación que el aparato vestibular nos da. Aunque se sabe que el sáculo, aunque es muy perceptivo para la información en sentido vertical, también percibe aceleraciones lineales antero-posteriores. De modo que el utrículo y el sáculo nos informan de eso, pero además nos están informando de una cosa que es muy frecuente, que es lo que sucede aquí, y es decir, que puesto que hay una fuerza aceleratoria, que es la gravedad, que es G, que actúa sobre nosotros, siempre que hagamos movimientos de la cabeza, esa fuerza aceleratoria, cuando estamos erectos, pues no la notamos, pero en cuanto inclinamos, la fuerza aceleratoria hace que se inclinen, como vemos en este caso, la propia gravedad del planeta Tierra sobre nosotros, que somos una masa y el planeta es otra masa, esa gravedad va a hacer que se muevan los órganos otolíticos y que nosotros sintamos que tenemos la cabeza inclinada para adelante, no que nos han movido en ese sentido. Cuando a veces abusamos de actividades en las cuales
se activa mucho tanto los órganos otolíticos como los canales semicirculares, puede llegarse a producir lo que llamamos una cinetosis. Por ejemplo, cuando montamos en un barco y no hemos tomado una biodramina previamente y hay marejada y el barco no para de moverse, pues hay tal estimulación del aparato vestibular que uno se siente mal, empieza a sudar, tiene náuseas, vomita, etcétera. Eso es una sobreestimulación del aparato vestibular, que además empeora si estamos dentro del camarote, porque entonces, eso lo veréis bien en las animaciones que veremos, porque la información visual nos da la impresión de que no se mueve el camarote, tú no notas que se mueve cuando el barco se mueve. Entonces, por eso la gente, cuando alguien se marea, le dice que salga cubierta, porque entonces la información visual y la vestibular coinciden. Tú ves que el horizonte se mueve y el sistema vestibular te está informando de que se mueve. Cuando hay contradicción, todavía el efecto de mareo es peor. Buena pregunta. Yo creo que me parece que actúa en tronco del encéfalo, por eso da el sueño. Entonces, en tronco del encéfalo es donde llegan, ahora lo vamos a ver, toda la información del sistema vestibular. Y entonces lo que hace es deprimir la zona y por eso en muchos casos también te puede provocar, porque actúa sobre el sistema reticular ascendente y por eso da sueño. Pero lo digo sin haberlo leído, ¿eh? O sea, esto sí que es de motu. Dime. Cinetosis. También lo podéis notar, no sé si alguien de la clase ha sentido alguna vez el síndrome de Menier. ¿Hay alguien que lo haya tenido? Nadie ha tenido el síndrome de Menier. El síndrome de Menier es una inflamación del sistema vestibular que entonces empieza a dar información falsa. Parece, cuando mueves la cabeza un poquito, parece que es que estás dando volteretas. Y entonces es horrible porque cuando uno tiene ese síndrome, lo mejor es estar quieto, echado, sin mover la cabeza, porque a la menor uno siente náuseas y vomita. Pero es sencillamente porque se sobreexcita por un problema del propio sistema vestibular que no funciona correctamente. Bien, ¿a dónde va la información vestibular? ¿Alguna pregunta? Parece que vamos bien de tiempo. ¿Lo vais entendiendo bien? ¿En caso de? Vale. Vale. Dice que en caso de que no hubiera gravedad, ¿qué pasa? En caso de que no hubiera gravedad, por supuesto, tú notas cuando tu cabeza gira, pero lo que pasa que cuando se inclina no lo notarías. ¿Por qué? No notarías más que lo que te informa el canal semicircular, pero no los otolíticos. Porque si os estáis fijando, viene de hecho en el Candel nuevo varios ejemplos parecidos, cuando yo inclino la cabeza, por ejemplo en este sentido, va a recibir o se va a activar el órgano otolítico igual que si yo me desplazara así, de modo que de algún modo el sistema nervioso tiene que diferenciar si yo estoy inclinando la cabeza así o lo que estoy haciendo es desplazándome lateralmente, de modo que necesita en muchos casos la información, entre otras cosas, de los órganos, de los canales semicirculares, porque si yo inclino así, se activa el canal semicircular además del órgano otolítico. Si me desplazo, solo se activa el órgano semicircular, pero además va a integrar la información con información visual y de otro tipo. A ver, no sabía yo eso de que no pueden estar apoyados en la cama. ¿Y por qué razón? No sé. ¿Y por qué no pueden? Porque la gravedad no lo sé. Me pilla, no tengo ni idea si tienen. Que tengan dificultad para dormir puede ser que tengan alterado el ciclo sueño-vigilia, que pueden ser problemas de luz, pueden ser problemas de que no hacen suficiente actividad. Pero la falta de gravedad para no dormir no veo relación. Bien. Entonces, toda la información del sistema vestibular, tanto de los... A ver, por favor, callaros. De los órganos otolíticos como de los canales semicirculares, se va a dirigir al tronco del encéfalo a ver si os calláis. Se va a dirigir al tronco del encéfalo a los núcleos vestibulares, que están situados, la mayor parte están en el bulbo raquídeo y la otra a nivel de protuberancia. Pues bien,
A nivel de los núcleos vestibulares se sabe, y lo vamos a ver ahora cuando estudiemos el sistema nervioso motor, se va a producir muchísima integración no solo de la información vestibular, sino que allí se va a integrar información vestibular, integración visual, que posiblemente tiene que ver con este problema que tenemos cuando nos mareamos, que la información visual se contradice con la vestibular. A ver, por favor, callaros, os contáis las anécdotas luego. Y también se va a procesar con información que viene del cerebelo, que luego veremos cuando estudiemos el cerebelo, cómo es muy importante para los reflejos vestíbulo-cerebelosos, los reflejos vestíbulo-oculares son muy importantes para cuando cambiamos de gafas. Y ese reflejo tiene que cambiar porque con el prisma que hemos puesto las cosas se han desplazado, de modo que el reflejo vestíbulo-ocular tiene que cambiar y va a ser el cerebelo el que hace que aprenda a mover la dirección del ojo determinadamente. Con lo cual, todo esto hace que los núcleos vestibulares no solo es un relé o una zona donde llega información del sistema vestibular, donde se procesa la información de la aceleración lineal y rotatoria, sino que se va a integrar esa información con el cerebelo, que veremos en la clase de cerebelo, con sistema visual y con el que llega somatosensorial. ¿Y dónde proyecta la información? Pues va a proyectar información a núcleos oculomotores. Los núcleos oculomotores son 3 pares craneales que controlan los movimientos de los ojos. Obviamente, ahí la información va a venir sobre todo procedente de los canales semicirculares, de modo que para mantener el campo visual, todos los núcleos que reciben información de los canales semicirculares van a hacer contacto con los núcleos oculomotores para poder corregir la dirección del ojo y mantener el campo visual fijo cuando la cabeza se mueve. Va a tener relación con la formación reticular. Con la formación reticular vais a ver, cuando estudiemos también el sistema nervioso motor, que aparte de que la formación reticular tiene mucha importancia para el ciclo sueño-vigilia, la formación reticular luego también tiene importancia para el control de la postura, de modo que de la formación reticular baja un tracto que es el retículo espinal, y ese tracto retículo espinal está procesando información que le llega del sistema vestibular para ayudarnos a ajustar la postura. También va información directa a la médula espinal, y eso sí que es para realizar los reflejos que son vestíbulo-espinales, mediante los cuales mantenemos la postura. Y por último, quedan 2 más, va al cerebelo, y al cerebelo es interesante porque se sabe que hay fibras del estatoacústico que van directas al cerebelo, otras llegan al cerebelo a través de los núcleos vestibulares, pero sabemos que al vestíbulo cerebelo, que es la parte del cerebelo donde se procesa más información vestibular, por eso recibe el nombre, llegan a recibir fibras directas de los canales semicirculares y de los órganos otolíticos, además de recibir muchísima información, por supuesto, de los núcleos vestibulares. Y la información también se dirige al tálamo, y del tálamo, que va al núcleo ventral posterior, va a la corteza somatosensorial primaria, va a una zona cerca de la cara, y es donde la parte consciente del que nos estamos notando que nos están dando vueltas, aunque tengamos los ojos cerrados, nosotros notamos que nos han montado en una cosa que da vueltas, aunque estemos a oscuras las percibimos, eso lo notamos en la corteza somatosensorial, en una zona específica donde se procesa la parte consciente de las aceleraciones. También se sabe que va información a la corteza motora, de modo que la corteza motora primaria también recibe información vestibular que va a ser importante para procesar la información motora voluntaria de los movimientos. ¿Qué núcleos tiene? Pues los núcleos que tienen el complejo, los núcleos vestibulares van a ser el núcleo vestibular superior, que sería este, el lateral, el medial y el inferior. Vamos a hablar sobre todo aquí del medial y del lateral. Vamos a empezar hablando del... primero vamos, que eso lo he cambiado, sí. Primero vamos a ver las aferencias. Las aferencias del sistema vestibular no van a ir a todos los núcleos según procedan de órganos otolíticos, es decir, que procesan aceleración lineal, o venga de los canales semicirculares que procesan información de aceleración angular.
Entonces vemos que cuando viene de los canales semicirculares va sobre todo al núcleo superior y al medial. En cambio, cuando viene de los órganos otolíticos va sobre todo al inferior y al lateral. El núcleo vestibular medial es fundamental para los reflejos vestíbulo-oculares. Ya hemos visto antes que ese núcleo, el medial, recibe muchísima información, como veis aquí, es este el medial, de los canales semicirculares, con lo cual el canal semicircular medial y algo junto con el superior va a generar el aferente que lleva para que se produzcan los reflejos vestíbulo-oculares. Estos reflejos, ¿y esto? No he quitado esto, perdón, esta tenía que haberla eliminado, es que lo he hecho un momento antes de clase estos cambios. Bien, entonces este reflejo se establece a través del fascículo longitudinal medial que se dirige a los núcleos oculomotores y a partir de ello gobernamos los músculos extraoculares con los cuales movemos los ojos, pero cuando los movemos reflejamente. Nosotros podemos mover los músculos con movimientos voluntarios, moviendo el ojo en dirección que queremos. Cuando lo hacemos de modo involuntario es cuando la aferente de ese reflejo es el vestíbulo. Y tenemos que el núcleo vestibular medial y el lateral son muy importantes para los reflejos posturales y se establecen el medial a través del tracto vestíbulo-espinal medial y el lateral a través del tracto vestíbulo-espinal lateral. Estos dos tractos van a actuar sobre motoneuronas que inervan músculos esqueléticos, de modo que lo que se ha visto que el vestíbulo espinal lateral va a controlar sobre todo músculos antigravitatorios activándolos, de modo que gracias a ellos, cuando estamos de pie y por la gravedad se nos alarga el cuádriceps y tendemos a arrodillarnos, este reflejo hace que permanezcamos de pie para que se contrae el músculo de modo reflejo. Y el reflejo vestíbulo espinal medial lo que va a actuar sobre todo es a nivel de músculos del cuello, de modo que cuando estamos manteniendo el campo visual fijo, no solo se mueven los ojos en la órbita, sino que también se mueve el cuello en dirección contraria al movimiento para mantener el campo visual. Bien, vamos a hablar ya un poquito y se acaba de los reflejos. Tenemos el reflejo vestíbulo ocular. Este reflejo, como vemos, está producido por el vestíbulo. Y lo que ocurre es que es un reflejo muy rápido gracias a que hay muy pocas conexiones. Y eso nos explica que cuando vamos leyendo en un coche, si se mueve la cabeza por los movimientos del coche sin moverse el libro, nosotros perfectamente podemos seguir leyendo porque el reflejo vestíbulo ocular nos permite mantener el ojo fijo en la línea que estamos leyendo. Cuando lo que ocurre es que viene alguien, estamos en el autobús y nos da un codazo, entonces en ese momento lo que se mueve es el libro, no la cabeza, y entonces sí que perdemos la línea, y la perdemos porque aunque a través de la visión podemos fijar de nuevo el ojo en el mismo punto, que son los reflejos optocinéticos, ese reflejo es mucho más lento que el vestíbulo ocular, porque como veis hay muchísimas más sinapsis desde que el ojo lo percibe hasta que se realiza. Por tanto, mediante los reflejos optocinéticos, si estamos leyendo en el autobús, vamos a tardar en volver a encontrar la línea. Por un reflejo vestíbulo ocular, prácticamente podemos seguir leyendo, aunque la cabeza se mueva. Cuando hay lesiones en el sistema vestibular y perdemos estos reflejos, tanto el vestíbulo ocular rotatorio como el translacional, que ahora hablaré de él, parece que los problemas para la persona que los padece son graves. Se habla de pacientes que tuvieron un problema de vestibular debido a la toxicidad de la streptomicina, que no solo afecta a las células ciliadas del oído, sino que también afecta a las células ciliadas del sistema vestibular, que debido a la toxicidad de este antibiótico, sujetos que tenían problemas para realizar estos reflejos decían que no podían ir por la calle leyendo los carteles de las tiendas porque cuando iban en movimiento eran incapaces de leer, tenían que pararse para poder leer, incluso tenían que pararse para reconocer las caras. Es decir, que como no tienes estos reflejos vestíbulo-oculares, te es imposible mantener la vista fija en algo para poder
saber qué pone allí escrito y, por tanto, el problema que te ocasiona es grande. Los reflejos vestibulo-oculares de transacción, es decir, cuando nos movemos horizontalmente, son más complejos y se saben peor. Se sabe que, por supuesto, el que los origina son los órganos otolíticos. Los reflejos vestibulo-oculares de rotación, el que los activa son los canales semicirculares, es decir, uno es aceleración angular para mantener la vista, el otro es, en cambio, aceleración lineal. Pero el problema es grave porque depende, en el caso de la vista, como sabéis, los objetos que tenemos más próximos, entonces cuando nos movemos se mueven más y los que están más alejados se mueven menos. En el caso de que rotemos la cabeza, todo lo próximo y lo lejano se mueve por igual. Cuando lo que hacemos es desplazarnos horizontalmente, se desplaza mucho lo próximo y poco lo lejano. Entonces, para mantener el campo visual, en el caso de un reflejo vestíbulo-ocular de traslación, va a depender de la distancia a la que esté el objeto, con lo cual, por eso, el movimiento del ojo va a ser distinto. Por eso, cuando cambiamos de gafas y de repente parece que los objetos los vemos más próximos, al principio nuestros reflejos vestíbulo-oculares de traslación no funcionan, porque hemos acostumbrado a hacerlos con la gafa anterior o sin gafa. Y en eso el cerebelo es el que se encarga de aprender de nuevo a corregir el reflejo para que podamos realizarlo con esta nueva lente. Todo esto se ve muy bien en las animaciones del sistema vestibular. Como sabéis, la próxima semana tenemos el primer seminario, que será el martes, y haremos sistema visual y, si da tiempo, vestibular, y el último es el que será todas las animaciones del sistema motor.